Me corrieron por ser estéril. En la clínica me encontré con mi ex y su madre. ¿Tú qué haces aquí? ¿Te enfermaste? Espero a mi esposo. El nuevo marido también te salió defectuoso. Escupió mi suegra con veneno. Acaricié mi vientre y sonreí. 20 minutos después, el doctor salió con los resultados. El rostro de mi suegra se descompuso. No, no puede ser. Pero para llegar a ese encuentro todavía faltaban muchos meses. Una vida entera que tendría que reconstruir desde los escombros. Por ahora, caía una lluvia de octubre, fría e implacable. Amelia estaba de pie en el diminuto recibidor de un departamento de un solo cuarto en las afueras de la colonia Oblatos, mirando sus propias cosas esparcidas sobre el linóleo de bordes raídos, hinchado en burbujas junto al umbral. 2 años atrás, había entrado en ese departamento con una maleta llena de esperanzas. Una esposa joven, exasistente administrativa en el gobierno municipal de Zapopan, que había dejado su trabajo por insistencia de su futura suegra, creyendo sinceramente que la familia era más importante que la carrera, que el amor de su esposo valía cualquier sacrificio. Ahora, la misma maleta yacía abierta a sus pies, y doña Ramona arrojaba en ella vestidos arrugados, sin preocuparse en lo más mínimo por doblar algo de manera decente, con esa hazaña particular con la que uno se deshace de la basura que ya estorba. Junta tus porquerías y lárgate de aquí. La suegra descolgó de la percha el ligero abrigo de Amelia y se lo arrojó a la cara, seguido por un cojín del sofá que le dio de lleno en el pecho. Ya basta de vivir a costillas de mi hijo, inútil. Árbol seco. Doña Ramona, por favor, hablemos con calma. Amelia atrapó el abrigo y apartó el cojín, sintiendo cómo le temblaban los dedos, como todo su interior se contraía por la humillación y una rabia impotente. Los doctores en la clínica dijeron que se necesita tiempo, que hay casos en los que hasta el 3er o 4.º año. 2 años, chilló la suegra, y su bata con estampado de leopardo, manchada de grasa en los codos y desgastada sobre el vientre, se agitó con el movimiento brusco. 2 años lleva mi hijo esperando a que le des un hijo, y tú solo le das largas. Corriendo de doctor en doctor, tragando pastillas a montones, y para nada. Sergio ya tiene 2 hijos, Diego tiene 3. ¿Y mi Nachito qué? Una mujer seca, una defectuosa de rancho. Amelia dirigió la mirada hacia su esposo, sintiendo como esas palabras, seca, defectuosa, fallada, se le clavaban bajo la piel, aunque en 2 años, parecía, ya debería haberse acostumbrado. Ignacio estaba sentado en el sofá hundido junto a la ventana, con el postigo entreabierto, fumando. Soltaba el humo hacia la humedad de octubre, mirando la pared con una expresión que decía que todo aquello no tenía absolutamente nada que ver con él. En 2 años, ella había aprendido a reconocer esa pose. Así se escondía cada vez que su madre la atacaba con acusaciones, cuando Amelia lloraba después de otro doloroso procedimiento en una clínica del Seguro Social, cuando las pastillas hormonales convertían su vida en un infierno de cambios de humor y náuseas constantes. Antes, Amelia pensaba que simplemente le resultaba difícil presenciar las peleas, que sufría en silencio, como un hombre. Ahora, después de aquel hallazgo en el armario hacía 3 meses, sabía la verdad. Él solo estaba esperando a que todo terminara, a que finalmente la desecharan como un objeto roto que ya había cumplido su función. Nacho dio un paso hacia él, esquivando la ropa esparcida, unos viejos jeans y blusas compradas antes de la boda, porque el dinero que su marido le daba para la casa apenas alcanzaba para cosméticos básicos de tiendas baratas. Di algo, por favor. Somos una familia. Él dio una calada, soltó el humo por la ventana y, por primera vez en toda la noche, la miró. Con indiferencia, con distancia, como se mira un anuncio molesto en la televisión que no se puede cambiar. Estoy cansado, Amy. Quiero tener hijos, como toda la gente normal. ¿Qué es tan difícil de entender? En ese instante, su teléfono sobre el brazo del sofá se iluminó con una notificación. Amelia alcanzó a leer el nombre del contacto, Xochitl, con un corazón rosa, y debajo, el inicio de un mensaje que apareció en la pantalla bloqueada. Cuando vas a correr a esa inútil, te extraño. El aire en la habitación se volvió denso, difícil de respirar. Alguien había succionado todo el oxígeno de golpe. Amelia miró la pantalla, ese estúpido corazón, y sintió como las últimas ilusiones se desmoronaban. Esas mismas ilusiones que había protegido durante los 3 meses posteriores al hallazgo, creyendo ingenuamente que Ignacio recapacitaría, que confesaría, que al menos una vez en su vida actuaría con decencia. ¿Quién es Xochitl?, preguntó, y su propia voz le sonó ajena, rota, como si perteneciera a otra mujer. Ignacio se sobresaltó, tomó el teléfono y lo guardó en el bolsillo de sus pantalones de estar en casa, con las rodillas vencidas. Pero ya era tarde.
Doña Ramona ya estaba de pie con las manos en las caderas, una sonrisa triunfante de vencedora dibujada en su rostro. ¿Y a ti qué te importa?, resopló la suegra, cruzando los brazos sobre el pecho. Su voz resonaba con un regodeo mal disimulado. Xóchitl es una mujer de verdad, completa, sin defectos. De buena familia, por cierto, no de un ranchito perdido por ahí. Su padre tiene un taller mecánico en Chapalita. Tienen dinero. Le arreglan los coches a media Guadalajara. No como tú, una muerta de hambre a la que recogimos por lástima. Amelia sintió que las piernas se le volvían de algodón, que el suelo se movía bajo sus pies, pero se mantuvo firme, aferrándose al marco de la puerta. Así que todo estaba decidido de antemano. No hoy, no ayer, sino desde hacía mucho tiempo. Quizás desde aquel entonces, hacía medio año, cuando Ignacio recibió su diagnóstico en esa clínica privada y comenzó a buscar un reemplazo. No solo la estaban echando, la estaban reemplazando como una pieza defectuosa en un mecanismo, una que es más fácil tirar y comprar nueva que molestarse en reparar. Yo invertí dinero en esta familia, se obligó a hablar con calma, aunque por dentro todo hervía, aunque sentía ganas de gritar, de lanzar cosas, de romper platos. El crédito de Susuru, 150,000 pesos. Yo ayudé a pagarlo con mis ahorros, los que junté antes de la boda. Y sus deudas del puesto en el tianguis, doña Ramona. 40,000 pesos también salieron de mi bolsillo. No es algo que yo invente. Ustedes mismos me lo pidieron, decían que la familia debe ayudarse. Eso fue el pago por la comida y el techo, replicó la suegra, sin inmutarse ni un segundo, sin siquiera mover una ceja ante las cifras. Viviste 2 años a costa de mi hijo, pagando 4,000 pesos al mes por este departamento. No, yo los pagaba. No hacías nada, solo comer y dormir, y andar de hospital en hospital para nada. Agradece que te aguantamos tanto tiempo, que no te echamos antes. ¿Qué no hacía nada? Amelia dio un paso al frente, y algo en su voz, una nota nueva y desconocida, hizo que doña Ramona retrocediera medio paso hacia la pared. Cocinaba todos los días, para usted cuando venía de visita, para Ignacio y para mí. Limpiaba este departamento, tallaba esas llaves que goteaban, lavaba y planchaba sus camisas para el trabajo. Los servía a ambos como una criada, como una trabajadora doméstica gratuita. Dejé mi trabajo en el ayuntamiento, un buen trabajo con futuro, porque usted insistió. La esposa debe estar en casa, esperando al marido con la cena caliente. ¿Y después de todo eso, me llama mantenida? Eres estéril. Doña Ramona enseñó los dientes, amarillentos por el cigarro. Su cabello teñido de un rojo chillón se erizó, como el pelaje de una gata furiosa a punto de atacar. Estéril. ¿Entiendes eso o no? ¿Para qué demonios quiero una nuera que ni siquiera puede darme un nieto? 2 años. Mis amigas del mercado me preguntan todos los santos días, Ramona, ¿y el nieto para cuándo? ¿Cuándo nos das la buena noticia? ¿Y qué se supone que les responda? ¿Qué a mi hijo le endilgaron una mujer defectuosa? ¿Qué está sufriendo con una inútil? Defectuosa, estéril, fallada. Amelia había escuchado esas palabras cientos de veces en los últimos 2 años, en el desayuno, en la cena, por teléfono cuando su suegra llamaba solo para platicar. Se le habían clavado bajo la piel, asentándose en lo más profundo de su ser, en el corazón mismo, obligándola a creer que sí, que era incompleta, imperfecta, que no era como debía ser, incapaz de cumplir con el principal propósito de una mujer. Había tragado pastillas hormonales a puñados, soportado procedimientos dolorosos en clínicas públicas donde los médicos la miraban con indiferencia. Lloraba por las noches contra la almohada mientras Ignacio roncaba a su lado, de espaldas a ella. Y él lo supo todo este tiempo. Sabía que el infértil era él, no ella. Y guardó silencio, día tras día, mes tras mes, viendo cómo la hundían en el lodo. Amelia recordó aquel día de julio. El calor era insoportable. El aire acondicionado del departamento se había descompuesto hacía mucho. Ella estaba limpiando sola, mientras su suegra vendía en el mercado e Ignacio supuestamente se había ido a una carne asada con sus amigos. Un pequeño jarrón de cerámica de Puerto Vallarta, traído de sus primeras vacaciones juntos, se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo, esparciendo fragmentos bajo la cama. Mientras los recogía con el recogedor, notó el brillo de metal debajo del viejo ropero, una reliquia de la abuela de Ignacio. Una llavecita en una cinta descolorida, escondida para que nadie la encontrara. La curiosidad la venció y, con las manos temblorosas por la emoción, abrió el cajón inferior, abarrotado de viejos recibos de servicios y pólizas vencidas. Un sobre grande de una clínica privada,
con fecha de hacía medio año, de la misma época en que Ignacio supuestamente había ido a un viaje de trabajo a Monterrey. Azoospermia no obstructiva. Conteo de espermatozoides, 0. Posibilidad de concepción natural, nula. Se recomienda considerar opciones de adopción o uso de donante. En ese momento, escondió el papel en el altillo, entre ropa vieja dentro de una bolsa, al escuchar el sonido de un coche llegando al patio. Esperó, tontamente, ingenuamente, como una niña. Esperó a que Ignacio confesara por sí mismo, a que su conciencia le hablara, a que por una vez en su vida actuara con honestidad. No sucedió. Junta tus cosas, vámonos. Ignacio se levantó del sofá, apagando la colilla en el borde de un platito que usaba como cenicero. En su voz no había nada, ni arrepentimiento, ni incomodidad, ni siquiera irritación. Solo una impaciencia vacía. No hay necesidad de hacer escenas y despertar a los vecinos. Se acercó a la maleta, la cerró como pudo, aplastando la manga de una blusa que sobresalía. Tiró del asa y la arrastró hasta el descansillo de la escalera, con sus barandales despintados y una bombilla tenue en el techo. Amelia lo miró de espaldas, a esos hombros anchos que alguna vez le parecieron tan seguros, a la nuca con una incipiente calvicie, a la figura encorvada con una camiseta de casa estirada. Y no reconoció al hombre con el que se había casado, en quien había creído, por quien lo había sacrificado todo. Ignacio salió tras él al descansillo, y su voz resonó con eco en el hueco de la escalera, rebotando en las paredes pintarrajeadas. Mírame a los ojos. ¿De verdad crees que yo tengo la culpa? ¿De verdad puedes hacer esto, después de todo? Él se detuvo un instante, sin volverse, y ella vio cómo se tensaba su espalda bajo la tela delgada, cómo se crispaba su hombro. Luego, finalmente se dio la vuelta, y en sus ojos no había nada, ni culpa, ni arrepentimiento, ni rabia, ni siquiera curiosidad. Solo el vacío sordo e impenetrable de un hombre que hacía mucho tiempo había tomado una decisión. ¿Qué más da ahora?, dijo, y regresó al departamento, sin cerrar la puerta tras de sí. La puerta de enfrente se entreabrió con un chirrido suave, y por la rendija se asomó el rostro curioso de la vecina, doña Luz, con tubos en el pelo y una bata acolchada, la que siempre sabía todo de todos y compartía gustosamente la información en la banqueta de la entrada con quien quisiera escuchar. Amelia se dio la vuelta, no queriendo ver el brillo codicioso en sus ojos, esa curiosidad carnívora por la desgracia ajena. Doña Ramona salió al descansillo, agarró a Amelia por el codo con una fuerza de hierro, clavándole los dedos hasta dejarle moretones, y la acercó tanto que pudo ver cada vello sobre su labio superior, cada poro dilatado en su nariz. Escúchame bien, escuincla, siseó, inundándola con un olor a cebolla y café barato. Ni se te ocurra demandar para la división de bienes o cualquier otra estupidez, ni contratar abogados. No tienes de dónde sacar, lo sabes perfectamente. Y si empiezas a moverte, a andar en los juzgados, encontraremos la manera de calmarte. Tengo suficientes conocidos en el mercado. ¿Te quedó claro? Amelia liberó su brazo en silencio, sintiendo cómo le ardía la piel donde los dedos ajenos la habían apretado. No había nada que hablar, ni con quién. No con esa mujer, no ahora, no aquí. Tomó el asa de la maleta, fría y húmeda por la humedad del edificio, y comenzó a bajar las escaleras, escuchando a sus espaldas como la puerta del departamento se cerraba de un portazo, separándola de su vida pasada para siempre, de manera definitiva e irreversible. Los escalones contaban su caída. 5º piso, 4º, 3º. Las rueditas de la maleta retumbaban en cada escalón. En cada descansillo, sentía que se le hacía más fácil respirar, aunque, en teoría, debería haber sido al revés, pues estaba perdiendo todo lo que tenía. 2º piso, 1º. La pesada puerta de entrada del edificio, hinchada por la eterna humedad, no cedió de inmediato. Tuvo que empujar con el hombro. La lluvia de octubre la golpeó en cuanto salió al pórtico. Fría, cortante, despiadada, típica del otoño de Guadalajara, cuando el cielo no muestra el sol durante semanas. El viento le arrojó un puñado de hojas mojadas a la cara. A lo lejos, un trueno retumbó, sordo y prolongado. Amelia se subió el cuello de su delgado abrigo, completamente inadecuado para ese clima, y arrastró la maleta por el asfalto roto del patio hacia la parada del autobús, hacia donde se veía un techo de lámina, el único refugio contra ese diluvio. Bajo el techo de la parada no había un alma. Con ese tiempo, a esa hora, hasta los perros callejeros se escondían en los sótanos. Incluso los transeúntes tardíos estaban en sus casas. Amelia se sentó en la banca de metal, sin importarle que estuviera empapada y helada a través de la delgada tela de sus pantalones. Revisó sus bolsillos con los dedos entumecidos por el frío, 500 pesos arrugados,
todo lo que quedaba de sus antes decentes ahorros, y un teléfono con el 3% de batería, parpadeando con una advertencia roja. La lluvia tamborileaba sobre el techo de lámina, escurriendo en arroyos turbios por los bordes, formando una cortina de agua alrededor de la parada a través de la cual apenas se adivinaban las siluetas de las casas y los árboles. En algún lugar, detrás de esa cortina, quedaban las ventanas de aquel departamento en el 5º piso. Quizás Ignacio ya le estaba escribiendo a su Xóchitl del corazón, diciéndole que por fin era libre y esperaba verla. Y doña Ramona celebraba la victoria con un café de olla y su mermelada favorita, satisfecha consigo misma y con el trabajo hecho. Amelia permaneció inmóvil, abrazándose a sí misma, mirando el chorro de agua, los reflejos de las farolas lejanas en los charcos, y sintió como algo dentro de ella cambiaba lentamente, transformándose de un dolor suave e informe en algo inflexible. No morir aquí, bajo este techo, en esta ciudad ajena. Levantarse desde el fondo, desde cero, con 500 pesos en el bolsillo. Ganar tanto dinero como para no volver a depender de nadie nunca más. Y un día, encontrarlos cara a cara. Pero siendo otra, completamente diferente. No esa muchacha intimidada de rancho, una huérfana sin familia ni contactos, a la que se puede humillar durante 2 años para luego arrojarla a la lluvia en una noche de octubre. Sino aquella ante la cual temblarán, la que los hará arrepentirse de cada palabra, de cada seca y defectuosa, de cada cojín arrojado a la cara, de cada segundo en que la miraron desde arriba, creyéndose los dueños de su destino. La lluvia caía sin cesar, pero Amelia ya no sentía frío. Solo ese fuego interior, que ardía cada vez más fuerte, ese fuego que el agua no apaga, sino que solo cobra fuerza con el viento y la intemperie, con el dolor y la injusticia. Esta noche no la mataría. Esta noche sería el comienzo. El comienzo de la Amelia que ellos aún no conocían, pero que, sin duda, llegarían a conocer. 4 meses pasaron volando, como un maratón interminable donde cada día exigía un esfuerzo. Cada mañana comenzaba con una pregunta. ¿Tendría la fuerza para levantarse y seguir adelante? ¿Tendría la voluntad para no quebrarse, para no bajar los brazos, para no rendirse a esa oscuridad que por las noches le subía a la garganta? A Amelia le alcanzó la fuerza, la voluntad y una terquedad que antes no sabía que poseía. Consiguió trabajo como mesera en un pequeño café de un centro comercial, rentó un cuarto en una vecindad por Santa Tere, una habitación diminuta con una cama hundida, un piso que crujía y una ventana que daba a un patio donde los gatos maullaban por la noche y durante el día las puertas se azotaban y los vecinos discutían. Y comenzó a escalar desde el fondo al que la habían arrojado aquella noche de octubre bajo la lluvia torrencial. 8,000 pesos de sueldo más propinas, que aprendió a ganar con una sonrisa sincera, rapidez y la habilidad de adivinar los deseos de los clientes antes de que tuvieran tiempo de expresarlos. Apenas le alcanzaba para vivir, para pagar el cuarto, la comida y el transporte. Pero Amelia ahorraba cada billete, cada peso que no fuera estrictamente necesario, escondiendo el dinero en un viejo neceser debajo del colchón. Tomaba turnos extra, trabajaba en los días de descanso de otros, aceptaba trabajar en eventos privados en el salón de fiestas. No se quejaba de los pies hinchados al final del día ni del dolor de espalda por estar de pie sin parar. No se quejaba de la administradora, la señora Zenaida, a quien le encantaba buscarle el más mínimo detalle y regañarla frente a los clientes por el menor error. En 3 meses, Amelia se convirtió en la mejor mesera del lugar. Los clientes pedían específicamente su mesa, dejaban generosas propinas, le agradecían su atención y volvían una y otra vez, preguntando en la entrada, ¿hoy trabaja Amelia? Don Fernando Villarreal apareció en su vida una tarde de febrero, cuando fuera de las ventanas del café soplaba un viento frío, las farolas se veían como manchas amarillas en la bruma y había muy pocos clientes. El clima había mandado a todos a casa. Un hombre de unos 50 años, con canas nobles en las sienes, ojos grises y atentos, y una calma segura en cada movimiento, se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café de olla con un chorrito de tequila. Luego, observó durante un buen rato cómo Amelia se manejaba con la charola, cómo le sonreía a una pareja cansada con un niño caprichoso en la mesa de al lado, cómo escuchaba pacientemente las quejas de una señora mayor a la que le habían rehecho el pedido 3 veces y que aún así no estaba satisfecha. ¿Usted siempre trabaja así o solo cuando el jefe está mirando?, preguntó él cuando Amelia le llevó la cuenta y el cambio. Siempre. Ella se encogió de hombros, colocando la taza vacía en la charola. Si no, ¿qué sentido tiene trabajar? Comenzó a venir todos los días, siempre en su turno, siempre a la misma mesa junto a la ventana desde donde se veía el salón, la calle y la entrada. En una semana, empezaron a conversar.
Primero sobre el clima y el tráfico en López Mateos, sobre el precio de los aguacates y los caprichos del invierno en Guadalajara. Luego, sobre la vida, el pasado, los sueños. Fernando resultó ser el dueño de una cadena de hoteles boutique en la Riviera Nayarit y cofundador de un centro de fertilidad privado allí mismo, en Guadalajara. Un negocio sólido, construido a lo largo de 20 años de trabajo duro. Divorciado desde hacía mucho. Sus hijos, ya adultos, vivían en la Ciudad de México su propia vida y lo visitaban en las fiestas. ¿Y usted? Le preguntó él un día, cuando Amelia se sentó un minuto a descansar al final de su turno, mientras la señora Zenaida no veía. Tan joven, tan guapa, tan trabajadora y sola. Ella no se lo contó de inmediato, no en una sola tarde. Se lo fue contando por pedazos, eligiendo las palabras con cuidado, esperando ver en sus ojos lástima o, peor aún, esa desconfianza con la que la gente escucha historias de desgracias ajenas, pensando en secreto, seguro algo habrá hecho. Pero Fernando escuchó en silencio, sin interrumpir. Solo se le tensaron los músculos de la mandíbula cuando llegó a la parte en que la echaron bajo la lluvia de octubre. Y luego dijo: no siento lástima por ti, Amelia. La lástima humilla. Siento rabia por quienes te hicieron eso. Son cosas muy diferentes. 6 meses después, se casaron en el Registro Civil de Guadalajara. En silencio, sin una boda ostentosa, sin una multitud de parientes ni brindis borrachos. Solo 2 testigos, amigos suyos de toda la vida, y una cena discreta en un restaurante con vista al lago de Chapala, donde, tras las ventanas, fluía la oscura noche. Amelia se mudó a un espacioso departamento en un complejo de lujo en la zona de Andares, donde los techos se perdían en las alturas, donde desde enormes ventanales se veía toda la ciudad, donde cada habitación era más grande que aquel departamento de un solo cuarto en el que vivió 2 años de humillaciones. Fernando la consentía como nunca se había atrevido a soñar, ni en sus fantasías más audaces. Vestidos de diseñador de las boutiques de la plaza, bolsos de piel hechos a mano por artesanos italianos, tratamientos profesionales en los mejores salones de la ciudad, donde se dirigían a ella por su nombre de pila y le ofrecían café en tazas de porcelana. Pero lo más importante no era eso, no el dinero ni las cosas. Lo importante era cómo la miraba, cómo la escuchaba sin interrumpir ni menospreciar, cómo la protegía de cualquier adversidad con sus hombros anchos y la tranquila seguridad de un hombre acostumbrado a resolver problemas, no a huir de ellos. Y 4 meses después de la boda, Amelia se dio cuenta de que estaba embarazada. De forma natural, sin médicos, sin hormonas, sin esos tortuosos procedimientos que soportó durante 2 años en clínicas públicas, creyendo que algo andaba mal con ella. Las 2 líneas en la prueba, brillantes y claras, se convirtieron en la sentencia final para la mentira con la que la habían envenenado todo ese tiempo. El problema no era ella. Nunca, ni un solo día, había sido ella. Aquel sobre de la clínica privada con el diagnóstico de Ignacio, que tomó a toda prisa del altillo la noche en que la echaron, seguía en su alajero, entre sus joyas. La prueba documental de la verdad que su exesposo había ocultado tan diligentemente, permitiendo que su madre pisoteara a una mujer inocente. Hace una semana, todo cambió. Todo se puso en movimiento, como los engranajes de un mecanismo de relojería que cuenta el tiempo hasta lo inevitable. Amelia estaba revisando sus redes sociales en el teléfono, recostada en el sofá después de comer, cuando se topó con una publicación de Xóchitl, la misma del corazón rosa, cuyo mensaje había visto en el teléfono de Ignacio aquella última noche. Una foto de un ultrasonido y una leyenda que le subió la sangre a la cara. Yendo con el mejor especialista en fertilidad de la ciudad. Por fin nos libramos de la energía negativa. Pronto tendremos pancita. Emoticonos, corazones, manitas en oración, comentarios entusiastas de sus amigas. Y entre ellos, Amelia reconoció el avatar con estampado de leopardo. La aprobación de la mismísima doña Ramona, por fin una nuera de verdad. No como otras. Fernando llamó a su esposo, pasándole el teléfono. Mira esto. Fernando leyó en silencio, y su rostro se ensombreció con cada línea, con cada estúpido emoticón, con cada comentario venenoso. Energía negativa, ¿eh? Devolvió el teléfono y miró a Amelia con una mirada larga y pesada. Van a mi clínica. Con el doctor Meléndez, el mejor especialista de la ciudad. Lo sé, Amelia se sentó, abrazándose a sí misma. Lo vi. Vamos a organizarles un encuentro que recordarán por el resto de sus vidas. El plan se armó solo, lógico, calculado, inevitable como la sentencia de un juez. Fernando, como cofundador de la clínica, tenía acceso completo al calendario de citas y sabía qué día y a qué hora estaban citados los nuevos pacientes. Amelia reprogramó su visita de rutina,
Una revisión normal de las 12 semanas de embarazo, para el mismo día y la misma hora que la cita de Xóchitl e Ignacio. La víspera, pasó medio día en un salón de belleza en Providencia, ese mismo donde ahora se dirigían a ella como «Señora Amelia». Un peinado, manicura en tonos pastel, un maquillaje ligero que resaltaba la frescura de su piel y el brillo en los ojos de una mujer embarazada. Eligió su atuendo con esmero, como un general elige sus armas antes de la batalla decisiva. Un abrigo de cachemira color arena, suave y fluido, un vestido de un diseñador mexicano, elegante, holgado en la cintura, que ocultaba su vientre incipiente bajo los nobles pliegues de la tela, zapatos de tacón bajo y estable, porque las embarazadas no deben usar tacones de aguja. Por la noche, cuando Fernando ya dormía, sacó de su alajero el viejo sobre con el diagnóstico de Ignacio, amarillento por los bordes, y lo guardó en su bolso, ese mismo de piel italiana con el que antes solo podía soñar. La mañana amaneció soleada, primaveralmente cálida, con esa suavidad especial en el aire que se siente en Guadalajara a finales de abril. Amelia estaba sentada en un cómodo sillón en la sala de espera del centro de fertilidad, acariciando distraídamente su vientre bajo la suave tela del vestido. El aire acondicionado enfriaba agradablemente el ambiente. De la máquina de café en un rincón llegaba el aroma a recién hecho. Ya al pasillo se oían las voces apagadas de las enfermeras, discutiendo algo entre ellas. Turno número 15. 3 personas antes que ella. No había ninguna prisa. Las puertas de cristal se abrieron con un suave silbido, dejando entrar una ráfaga de aire cálido de la calle, y Amelia levantó la vista del teléfono. Entraron los 3, Ignacio, Xóchitl y doña Ramona. Y a Amelia, por un instante, se le cortó la respiración al ver lo mucho que había cambiado su exmarido en esos meses de separación. Había perdido unos 10 kilos, se veía demacrado, con las mejillas hundidas y ojeras oscuras de alguien que duerme mal y fuma mucho. Una chamarra barata, china, obviamente de un tianguis, le colgaba como un saco, acentuando su delgadez. A su lado, Xóchitl parecía un pájaro tropical exótico que hubiera aterrizado por error en una ciudad gris. Joven, bonita, pero con una ansiedad en los ojos, vestida con un vestido ajustado que resaltaba sin piedad un vientre plano, completamente plano. Cerrando la comitiva venía doña Ramona, con una blusa estridente de botones dorados que brillaban bajo las lámparas, aretes de oro macizo en las orejas, una gruesa cadena en su cuello arrugado, las cejas pintadas tan densamente que parecían 2 orugas peludas, y los labios embadurnados con un labial fucsia corrido en las comisuras. «Oye, niña», doña Ramona chasqueó los dedos frente a la recepcionista, sin siquiera molestarse en acercarse al mostrador. «Apúrate. Tenemos cita con el doctor Meléndez. No tenemos por qué estar esperando». El olor empalagoso de su perfume, fuerte, asfixiante y barato, llegó hasta Amelia y le provocó una ligera náusea. Aunque, quizás, no era por el perfume, sino por los recuerdos que ese olor despertaba. Amelia observó cómo recibían sus números de turno, cómo Ramona miraba a su alrededor con aire de dueña, evaluando la propiedad ajena y encontrándola insuficientemente lujosa para su persona. Sus miradas se encontraron, y la suegra se quedó paralizada en medio de la recepción con la boca abierta, como si hubiera visto un fantasma. «Nacho», empujó a su hijo con el codo tan bruscamente que él apenas pudo mantenerse en pie, agarrándose del respaldo del sillón más cercano. «Mira, mira quién está aquí. Abre los ojos». Ignacio se giró y palideció, aferrándose a la manga de la blusa de su madre como un niño que ha tenido una pesadilla. «Amelia». Xóchitl frunció sus cejas cuidadosamente depiladas, pasando una mirada confusa de su marido a la mujer desconocida con el abrigo caro. «¿Es esa la ex?» «La mismísima», espetó Ramona entre dientes, y se dirigió hacia los sillones de enfrente, arrastrando a su hijo y a su nuera. «Vaya, qué encuentro, qué sorpresa. ¿Tú qué haces aquí? ¿Te enfermaste de algo? ¿Sigues tratando tu defectito?» Amelia mantuvo una larga pausa, mirándola desde abajo con una sonrisa leve, apenas perceptible, que hizo que a Ramona le temblara un párpado. «Espero a mi esposo, doña Ramona». Se retrasó un poco por unos asuntos. «¿Tu esposo?» La ex-suegra resopló, dejándose caer en un sillón y cruzando las piernas de tal manera que se le levantó la falda. «Así que encontraste a otro tonto que te hiciera caso. ¿Y qué? ¿También es defectuoso? ¿Por eso andan los dos aquí?» Tal para cual, ambos fallados, ambos con tara. Xóchitl soltó una risita, cubriéndose la boca con una mano de uñas pintadas con esmalte barato, pero en sus ojos brilló algo parecido a la inquietud. La mujer elegante y tranquila con ropa cara y un bolso que costaba más que todo el guardarropa de Xóchitl no encajaba con la imagen de la infeliz mujer seca que le habían pintado diligentemente en los últimos meses. Nosotros, en cambio,
Ramona alzó la voz para que le escuchara toda la recepción, todas las mujeres en los sillones, todas las enfermeras detrás del mostrador. Venimos con nuestra Xóchitl al mejor doctor de la ciudad. Pronto tendré un nieto, por fin. No como con otras 2 años de sufrimiento, 2 años de espera, y para nada. Pura sequedad. Bueno, pues mucha suerte con sus resultados. Amelia pasó la mano por el bolso que descansaba en su regazo, sintiendo a través de la suave piel el contorno del sobre en su interior, ese sobre que lo cambiaría todo. Se los deseo de todo corazón. Ignacio permanecía en silencio, hundido en su asiento, pero su mirada se aferraba a los detalles, leyéndolos uno por uno. El abrigo de cachemira, claramente no del tianguis, el vestido de diseñador, el bolso que él no podría comprar ni aunque ahorrara todo su sueldo durante un año, la tranquila seguridad en toda su postura, en cada gesto. «Has cambiado, Amy», dijo finalmente, y en su voz sonó algo parecido a la confusión, mezclada con miedo. «Has cambiado mucho. Se ve que te acomodaste bien. Gracias por sus buenos deseos». Ella inclinó ligeramente la cabeza, observándolo con la expresión con la que se mira a un insecto bajo un cristal. «Supongo que, tras mi partida, la mala suerte también abandonó sus vidas. Todo se arregló. O quizás no». Ramona abrió la boca para soltar otra puya, llenó de aire el pecho, pero en ese momento las puertas de cristal volvieron a abrirse con un suave silbido y Fernando entró en la recepción. Caminaba con seguridad, sin prisa, con el paso medido de un hombre que no tiene a dónde ni por qué apresurarse, y cada paso de sus caros zapatos de piel resonaba con un golpe sordo en el suelo de mármol. Un traje de negocios de lana gris oscuro, claramente hecho a medida. Una camisa blanca impecable, un corte de pelo cuidado, las canas nobles en las sienes, el aroma de un perfume caro que se sentía incluso a distancia. Todo en él hablaba de solvencia, de estatus, de ese poder tranquilo que no necesita palabras altisonantes. La recepcionista se levantó con una sonrisa respetuosa. «Buenos días, don Fernando. Qué gusto verlo». Una enfermera con uniforme azul que pasaba por allí se detuvo y asintió cortésmente, apretando una carpeta con documentos contra su pecho. Fernando se acercó directamente a Amelia, sin dignarse a lanzar ni una mirada fugaz al trío petrificado de enfrente, se inclinó y besó a su esposa en la frente, con calma, como quien es dueño de la situación, con esa ternura que habla de una verdadera cercanía. «Perdona la tardanza, mi amor», su mano se posó en su hombro. Cálida, segura, protectora. Una llamada de Nayarit por lo del hotel, no podía colgar. «No te preocupes», Amelia cubrió la mano de él con la suya y sonrió. «No me aburrí, créeme». Fernando se sentó a su lado, abrazándola por los hombros con ese gesto protector que dice más que 1000 palabras, el gesto de un hombre dispuesto a proteger a su mujer de cualquier mal. Amelia vio por el rabillo del ojo cómo se alargaba el rostro de doña Ramona, cómo se le desencajaba la mandíbula con sus labios fucsia, cómo Ignacio encogía la cabeza entre los hombros, jorobado en su chamarra barata, cómo Xóchitl apretaba el reposabrazos del sillón hasta que le temblaban las manos, pasando una mirada atónita de este hombre, seguro, rico, respetado por todos los presentes, a su propio marido, adelgazado y acobardado con una chamarra china del mercado. La comparación era demoledora, despiadada, evidente para todos en la sala de espera. El equilibrio de poder había cambiado definitiva e irrevocablemente. Ahora Amelia tenía un protector, y no solo un esposo, sino un hombre a quien en esas paredes conocían, respetaban y obedecían a la primera palabra. Doña Ramona abrió la boca para decir algo mordaz, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Miró a ese hombre, su traje, los saludos respetuosos del personal, y por primera vez en toda la mañana, en sus ojos brilló algo parecido a la confusión. La puerta del consultorio del doctor Meléndez se abrió, y una enfermera con uniforme azul invitó a Ignacio y a Xóchitl a pasar. Ramona se lanzó tras ellos, no queriendo quedarse a solas con su exnuera y su nuevo marido, y los tres desaparecieron tras la puerta, dejando tras de sí una estela asfixiante de perfume empalagoso. «¿Cómo estás?». Fernando tomó la mano de Amelia entre las suyas y la apretó ligeramente, un apoyo silencioso. «¿No te pusiste muy nerviosa?». «No», ella negó con la cabeza, sintiendo una extraña calma, la que precede a la tormenta. «He esperado este momento demasiado tiempo como para ponerme nerviosa». Pasaron unos 20 minutos, largos, densos, llenos de las voces apagadas que salían del consultorio, del susurro de las páginas de las revistas que hojeaban otras pacientes, de la conversación en voz baja de las enfermeras en el mostrador. Amelia permaneció inmóvil, con la mano en el vientre, sintiendo bajo la palma el ligero movimiento de una nueva vida, y esperó. La puerta del consultorio se abrió de golpe con tal fuerza que chocó contra la pared, y Xóchitl salió disparada al pasillo,
agitando un papel, con el rostro rojo de rabia y lágrimas. Tú lo sabías. Su voz se quebró en un chillido que resonó por toda la recepción. Todo este tiempo lo supiste, idiota. Ignacio salió tras ella, tan pálido que parecía que en cualquier segundo se desmayaría allí mismo, sobre el suelo de mármol. Ramona fue la última en salir, agarrándose al marco de la puerta, con las cejas pintadas fruncidas en una expresión de total incomprensión. ¿Qué pasa? Se aferró a la manga de su hijo. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué está gritando? Azoospermia. Xóchitl arrojó el papel a la cara a su suegra. 0. Tu precioso hijito tiene 0 espermatozoides. No puede tener hijos. Entiéndelo con esa cabeza hueca que tienes. Las otras pacientes en la sala se giraron al oír los gritos. Alguien jadeó, alguien cuchicheó con su vecina. Ramona estaba de pie en medio del pasillo, sosteniendo la hoja arrugada con los resultados del análisis, y sus labios se movían sin emitir sonido. Mienten, murmuró finalmente, dejándose caer en el sillón más cercano. Todo es mentira. El equipo está descompuesto, hay que repetirlo en otra clínica. Doña Ramona, la voz de Amelia sonó tranquila y clara en el silencio que se había hecho. ¿Por qué no abre este? Sacó de su bolso el viejo sobre amarillento y se lo tendió a su suegra. Un saludo del pasado. De ese pasado en el que usted me llamaba estéril y defectuosa. Ramona tomó el sobre con dedos entumecidos, enjollados con los anillos de oro barato que tanto le gustaba presumir a sus amigas del mercado. Lo abrió, sacó la hoja membretada de la clínica privada, recorrió el texto con la mirada, y su rostro se tornó gris, terroso, como el de una muerta. Levantó la vista hacia su hijo, y en su mirada se mezclaron el horror y la incredulidad. Esto fue de antes. De cuando todavía estabas casado con ella hace 2 años. Mamá, Ignacio retrocedió hacia la pared, encogiendo la cabeza. Sí, doña Ramona. Amelia se puso de pie, y Fernando se levantó a su lado al instante, colocando una mano en la parte baja de su espalda. Su hijo sabía de su infertilidad medio año antes de que ustedes me arrojaran a la escalera en octubre. Lo sabía y guardó silencio, permitiendo que usted me insultara, me humillara, me llamara fallada y defectuosa. Permitió que me echaran a la calle sin dinero y sin un techo sobre mi cabeza. Me cargó a mí con su vergüenza y su cobardía, y usted felizmente lo ayudó. Xóchitl le arrebató el documento de las manos a su suegra, clavó los ojos en la fecha, en el diagnóstico, en la firma del médico, y su rostro se desfiguró con una furia que Amelia nunca había visto. Lo sabías. Se abalanzó sobre Ignacio, golpeándolo con el bolso en la cabeza y los hombros. Te casaste conmigo sabiendo que no podías tener hijos. Estafador, farsante. Me usaste por el dinero de mi padre. Xóchitl, espera, te lo puedo explicar todo. Ignacio se cubría con las manos, retrocediendo por el pasillo. ¿Qué me vas a explicar? Ella lo golpeó con el bolso en la cara, y el broche de metal le partió una ceja. ¿Qué me mentiste 2 años? Que yo estoy pagando la hipoteca del departamento donde vive tu mamá, y tú ni siquiera puedes darme un hijo. El guardia de seguridad de la clínica, atraído por los gritos, apareció al final del pasillo y avanzó hacia ellos, pero se detuvo a mitad de camino. Al parecer, decidió observar primero cómo se desarrollaban los acontecimientos. En ese momento, el doctor Meléndez salió del consultorio, un hombre canoso y distinguido con bata blanca, y se dirigió a Amelia con esa deferencia especial que se reserva para los clientes importantes. Señora Amelia, por favor, pasemos. Don Fernando, felicidades. El embarazo va de maravilla. El latido del feto es normal, 12 semanas. Y según los datos preliminares, van a tener un niño. Hablaba alto, claro, para que lo oyera toda la recepción. Y Amelia comprendió que no era una casualidad. Meléndez era amigo de Fernando y conocía toda la historia. Doña Ramona se levantó de un salto y se abalanzó sobre Amelia, agarrándola por la manga del abrigo. Amelita, perdóname. No sabíamos. Yo no sabía que el hijita, perdona a esta vieja tonta. Amelia se apartó, liberando su manga de los dedos tenaces con esmalte de uñas descascarillado, y miró a su suegra desde arriba, con calma, con distancia, como se mira a un desconocido. Es tarde, doña Ramona. Debió haberlo pensado hace 2 años. Disfrute de su nuera fértil y de su hijo perfecto. Señora Amelia, el doctor Meléndez le tocó suavemente el codo, permítame acompañarla por la salida de servicio. No debe alterarse ahora. Fernando abrazó a su esposa por los hombros y se dirigieron por el pasillo, lejos de aquel caos, de los gritos de Xóchitl exigiendo el divorcio inmediato, de los sollozos de Ramona, del silencio encorvado de Ignacio con sangre en la cara. Amelia caminó sin mirar atrás,
y con cada paso sentía como el peso que había llevado dentro durante 2 años se aligeraba, se desvanecía, desaparecía. Salieron por una puerta de servicio al estacionamiento, donde los esperaba el coche de Fernando, y el brillante sol de abril les dio en los ojos, obligándolos a entrecerrarlos. ¿A casa?, preguntó Fernando, abriéndole la portezuela. A casa. Salieron del estacionamiento y recorrieron las calles de Guadalajara, pasando junto a los árboles en flor, junto a la gente que se apresuraba a sus asuntos, junto a los centros comerciales y los barrios residenciales. Fernando tomó el periférico para evitar el tráfico del centro, y su ruta los llevó a través de la colonia Oblatos, la misma donde Amelia había pasado los 2 años de su fallido matrimonio. Cerca de su antiguo edificio se había formado un pequeño atasco. Una camioneta de mudanzas bloqueaba el paso, descargando algo en el patio de al lado. Fernando frenó, y Amelia miró por la ventana por inercia. Una multitud de vecinos se había congregado en la entrada, y en medio de ellos, sobre el césped, se amontonaban maletas, bolsas y cajas. 2 tipos corpulentos con overoles de trabajo sacaban del edificio más cosas y las arrojaban directamente sobre la hierba, sin ninguna ceremonia. «Fuera de mi departamento». La voz de una mujer desde el balcón del segundo piso se sobrepuso al murmullo de la multitud, y Amelia reconoció a Xóchitl, despeinada, con el rímel corrido por las mejillas. «Estafadores. Yo pago la hipoteca de este lugar y ustedes me vieron la cara por 2 años». Sobre el césped, entre las cosas esparcidas, estaba doña Ramona, sin su blusa estridente, con un suéter gris, el pelo rojizo revuelto, demacrada y con la mirada apagada. Abrazaba un bolso contra su pecho y se lamentaba. «Xochitlita, mi niña, hablemos como gente civilizada. Somos familia, somos gente querida». «¿Qué familia ni qué 8 cuartos?» Desde el balcón voló una fotografía de boda enmarcada, que se hizo añicos contra la banqueta. «2 años me lavaste el cerebro diciéndome que el problema era su ex, cuando el problema era tu adorado hijito». Ignacio estaba sentado en la banqueta un poco más allá, encorvado, con un moretón bajo el ojo y el labio partido. Al parecer, los hermanos de Xóchitl, aquellos tipos corpulentos, ya le habían expresado su opinión sobre su comportamiento. Ramona vio el coche de Fernando, lo reconoció y se lanzó a su paso, agitando los brazos como un náufrago. «Amelita», golpeaba el cristal con las palmas de las manos. «Ayúdame. Préstame dinero para empezar, aunque sea un poco. Ustedes tienen, tu esposo es rico, no le cuesta nada». Fernando bajó la ventanilla y dijo, con frialdad y claridad: «Aléjese del coche, señora. Mi esposa no puede alterarse». Amelia miró a su suegra, a sus labios temblorosos, al rímel corrido, al patético suéter gris, y no sintió nada. Ni regodeo, ni lástima. «Vacío». «Disculpe», dijo con voz neutra. «No la conozco. Nosotros solo íbamos de paso». Los vecinos, reunidos para ver el espectáculo gratuito, comenzaron a murmurar, y alguien gritó entre risas, que, «Ramona, te llegó el karma. Tanto que molestaste a tu nuera, y ahora mira». Amelia reconoció entre la multitud un rostro familiar. Doña Elena, la vecina del tercer piso, la que a veces le daba dulces a escondidas y meneaba la cabeza con compasión al escuchar los gritos de Ramona. Doña Elena captó su mirada y levantó el pulgar. «Bien hecho. Así se hace. Vámonos», pidió Amelia, apartando la vista de la ventana. «Ya no quiero ver esto». Fernando arrancó, esquivando la camioneta, y en el espejo retrovisor Amelia vio cómo Ramona se dejaba caer sobre el césped junto a sus maletas, agarrándose la cabeza con las manos. 6 meses después, Amelia estaba de pie junto a la ventana de su espacioso departamento con vistas a la ciudad, contemplando las luces nocturnas y acariciando su enorme vientre. 8º mes, ya casi. En la sala, a sus espaldas, reían los invitados reunidos para una pequeña fiesta para celebrar la inminente llegada del bebé, amigos de Fernando, algunas excolegas de Amelia con las que había retomado el contacto después de todo lo sucedido. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de doña Elena, con quien ahora se escribía regularmente. «Amelita, no me vas a creer a quien vi hoy en el tianguis. A doña Ramona, sentada en un cartón en la entrada, vendiendo unas verduras todas marchitas de su rancho. Ha adelgazado mucho, está toda encorvada. Dicen que Ignacio anda muy mal, trabaja de cargador donde puede, pero lo corren a cada rato, anda enfermo. Ahora viven en una casita de lámina en el rancho de alguien, en las afueras. Así da vueltas la vida». Amelia leyó el mensaje y sintió una extraña punzada. No de satisfacción, no. Algo parecido a una tristeza cansada. El karma había sido implacable. Quienes despreciaron su pobreza se volvieron más pobres.
Quienes se burlaron de su vientre vacío lo perdieron todo. ¿Pasa algo? Fernando se acercó por detrás, la abrazó, colocando sus cálidas manos sobre su vientre. Ella le mostró la pantalla del teléfono. Él leyó, frunció el ceño, luego le quitó suavemente el teléfono y lo guardó en su bolsillo. Ese es el camino que ellos mismos eligieron, dijo Amelia en voz baja. No les deseo el mal, pero tampoco el bien. Simplemente estoy agradecida de que mi camino me haya traído hasta ti. Se dio la vuelta en sus brazos, apoyó la frente en su hombro, inhalando su olor familiar y querido. Afuera, el atardecer se extinguía, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. En la sala sonaban las copas y las risas. Dentro de ella, su hijo se movía, su hijo, recordándole su presencia con una suave patada. El pasado se había quedado donde pertenecía. Una nueva vida, una nueva familia, una nueva felicidad. Todo estaba aquí, en este departamento inundado de la cálida luz del atardecer. La historia había terminado. Y esta vez, como debió haber terminado desde el principio.